No. Bien, ¿salió ya en el diario alguna motivación al respecto sobre el taller de Pía? Se trata de juegos teatrales, pueden ser literarios también. Y bien, se va a ir viendo un poco en función de cómo sean y la demanda que haya a nivel de los inscriptos. Sería muy, muy lindo que quien esté interesado se contacte después, o bien por el celular que aparece ahí, o si no, directamente a través de nosotros. Hola. Sí. No sé. ¿Vas a poner otra, Adriana? Sí. ¿O sigo? Porque mañana, ahí está mañana tenemos, el de Pía empezaría la semana próxima, creo que es, ¿no? 17 me parece. Sí. ¿Tenés para apuntar? Bueno. Después, en todo caso, después se lo repetimos si tienen dudas al final. El de mañana es un taller que iniciamos totalmente de actividades lúdicas, para adultos, por supuesto. Simplemente como entretenimiento, juegos de atención, de agilizar la mente, de hacer distintos tipos de prácticas de juegos. Ahí dicen algunos, creo que había puesto Adriana, algunos de juegos de... Sí, no, había que solicitarlo. Juegos de lenguaje, de nada, hasta luego. Bien, también habrá de atención, de mímica, bueno, de todo un poco. A nivel de eso, de juegos de entretenimiento, que se va a hacer durante 1 hora los viernes a las 5:30 de la tarde. Es una actividad totalmente gratuita. Y también después, quien esté interesado nos pide y le vamos dando cómo ingresar. Mañana, 5:30 de la tarde, comenzaríamos. Hay esta actividad la hace el taller de yoga, que está a cargo de Sonia Lugo, reconocida ya en el área del yoga, y que hace mucho que está con nosotros en el ICE, y que ahora está haciendo este tipo de actividad, escúchate, para justamente no perder contacto con la gente, y también de ir captando gente que esté interesada, que le guste participar en actividades de este tipo. Ahora las está haciendo por Zoom. El 18 de mayo, o 19. 19 de mayo, a las 5:30 de la tarde, los esperamos allí con un té que se lo servirán ustedes, cada uno en su casa, pero que lo compartiremos entre todos los presentes. Y tenemos para mayo también, quizá Cristina quiera aclarar algo ahora, porque es a cargo también de Cristina Cayorda, quien también ha participado desde hace mucho tiempo en el ICE, en su taller de literatura, y planificó esta actividad para el miércoles 12 de mayo a las 7 de la tarde, con motivo de los 200 años del nacimiento de Baudelaire. Cristina, quizás, no sé, ¿quieres agregar alguna cosa? Pero ya sabemos, conocemos la jerarquía de estos talleres, así que también gustosos si quieren participar. Pero Cristina, no sé si querés agregar algo. ¿No? Me parece que Cristina no quiere agregar nada. Bueno, entonces, creo que por mayo es lo que tenemos por ahora, pero quiero detenerme justamente en que comienza hoy, que agradecemos especialmente, aunque es agradecernos entre nosotras también, porque son parte del grupo Compartir, es parte directa del
del Instituto Cultural Español. Pero tienen programado este taller que pinta muy lindo, muy ameno, muy removedor en el caso de muchos de nosotros, porque esta calle tiene toda una identidad, pero no se va a quedar acá. La calle Yaguarón va a llevar 3 jornadas, 3 jueves. Pero con toda seguridad el Grupo Compartir va a tener algo más para cuando esto termine. Este taller, yo les quiero comentar expresamente, es un taller gratuito, totalmente. Pero la gente de Compartir pretende de alguna manera que deje algo para Elise. Por eso lo hemos conversado. Ellas no lo querían hacer, pero después al final, de acuerdo a las necesidades que estamos teniendo por razones obvias en Elise, financieras, por el hecho de no poder hacer actividades de beneficio y eso, que es lo que siempre nos nutría en el aspecto finanzas, hemos resuelto a nivel de directiva del ICE pedir como colaboración, y esto es en lo que quiero insistir porque es algo totalmente voluntario. Los talleres pensamos en una modalidad de 100 pesos por taller para que en la medida que puedan ustedes colaborar, esto no es, y lo vuelvo a destacar, no es el Grupo Compartir el que lo cobra, sino que es nada más que a beneficio del ICE para ayudar a solventar gastos fijos que tenemos, por supuesto, entre ellos el Zoom, pero todo lo demás, luz, agua, teléfono, todo eso lo tenemos que seguir cubriendo. Y entonces, como una colaboración voluntaria, vuelvo a decirlo, a todo aquel que pueda colaborar, nosotros pensábamos en 300 pesos para fondos de nuestra institución y poder seguir funcionando como siempre, naturalmente. Nosotros siempre hay muchos talleres que son gratuitos, hay otros que se cobran. De todos los que se cobran, igual siempre queda parte para el ICE. Pero el Grupo Compartir en esta oportunidad lo quiere dejar todo para el instituto. Así que bueno, agradecerles en ese sentido. El que quiera colaborar después nos dice por WhatsApp o al final, y vemos de qué manera se puede hacer, o bien depositando en nuestra cuenta del Banco República, o lo mandamos a través de la cobradora. En fin, la solución la encontraremos. Pero vuelvo a insistir que es una colaboración voluntaria. Bueno, y ahora con esto termino y damos la bienvenida de nuevo a todos, porque veo caras nuevas que se han integrado ahora. Así que los invito a disfrutar de esta instancia y bueno, y participar en esta... De caras nuevas, sí, caras que recién aparecen, Elizabeth. Pero hacer esta recorrida entonces por calle Yaguarón. Muchas gracias a todos. Mucho más que unos plátanos desnudos, mucho más que una calle que se moja, es la instancia de vida más querida y más lejana que en mi mente flota.
la que en las frías tardes se humedece y va remolineando entre las hojas. Tu nombre, yaguarón, irá conmigo, más allá que su muerte repentina. Mi niñez va con él y ambos han muerto. Tu nombre con la lápida en la esquina. Y mi niñez en el vacío enorme de la pequeña casa ya vacía. Tienes una ventaja indiscutible, volverás a reunirte con tu sombra, y aunque vuelvan tus árboles sombríos a vestirse en futuras tardes rojas, no volverá mi niño, porque el tiempo solo una vez florece y se deshoja. Tú sigues transitada como siempre, yo sigo transitando por la vida, y el día que la muerte me sorprenda, por ti transitaré mi última ida, con rumbo al este, hacia donde el sol nace, donde tú también mueres, calle mía. Mucho más que unos plátanos desnudos, mucho más que una calle que se moja. Yaguarón, en otoño es el pasado que paulatinamente se deshoja. Eddie, habilita tu micrófono. Mucho más que unos plátanos desnudos, mucho más que una calle que se moja, yaguarón en otoño es el pasado que paulatinamente se deshoja. Esta preciosísima canción de autoría de Jorge Soria e interpretada por Jorge Soria fue elegida por el grupo Compartir porque entendimos que justamente este yaguarón en otoño, con las hojas de los plátanos que se van moviendo y se van haciendo remolinos, es como el perfecto cortina musical que nos podía llevar al comienzo de este ciclo. Nosotras estamos inaugurando esta tarde el paseo por San José, un paseo virtual que va a empezar por la calle Yaguarón. Ha sido un viejo proyecto que tiene el grupo Compartir, un viejo proyecto que hace años lo íbamos a hacer caminatas, sábados de tarde, que se fue postergando, que el año pasado habíamos pensado hacerlo presencial, pero con las imágenes en el salón principal del ICE, y que, dadas las circunstancias de este año, simplemente lo podemos hacer solo por este medio. Ese viejo proyecto, entonces, de pasear por San José, y bueno, y cuando empezamos a pasear, elegimos calle Yaguarón. Como dijo Anabela, van a ser 3 encuentros durante 3 jueves consecutivos, y la primera cosa que yo me gusta explicar, ¿por qué elegimos calle Yaguarón? Habría muchas razones. Una de ellas es, como sabemos, que está proyectada una remodelación que no se sabe exactamente cuándo, pero que hace unos años se viene hablando,
y que eso le va a cambiar seguramente algo del trazado y de la fisonomía que hoy tenemos. Otra razón puede ser de la importancia que tiene Yaguarón como la calle que articula a varios barrios con el centro. Podemos decir también que calle Yaguarón es entrada y salida de la ciudad, es la entrada que nos permite transitar hacia todo el departamento de Canelones, o para el otro lado transitar hacia Montevideo, hacia Colonia, o sea, nos une, porque nos une con las rutas más importantes que rodean la ciudad. Pero yo creo que fundamentalmente nosotros elegimos Yaguarón porque entendemos que Yaguarón tiene una identidad muy propia. Yaguarón, por más nombres que han cambiado, como están viendo en la pantalla ahí, y porque hace mucho que dejó de llamarse Yaguarón para llamarse Mariscal Foch y Alberto Herrera, nosotros, los Maragatos, hablamos de Yaguarón. Y esa identidad es el primer tema que se va a abordar en esta charla. El porqué de esa identidad. Y queremos hacer nosotros un acercamiento desde la historia, viendo el proceso del nacimiento y los cambios de esta calle, para entender esa identidad que tanto nosotros proclamamos. Por supuesto que además de la historia, cuando se empieza a hablar de una calle tan importante, empiezan a aparecer enseguida hechos de la memoria, relatos, aportes de personas que nos han alcanzado material, y que va a aparecer muchos nombres al final como agradecimiento, pero tenemos fundamentalmente que mirarlo primero desde la historia. Hoy, eso no quiere decir que esto quede como algo cerrado. La ponencia que vamos a preparar es el punto de partida, en realidad, para que todos los que quieran participar y los que estén participando puedan, al final, aportar anécdotas, aportar documentos que nos puedan enriquecer esta búsqueda de ir encontrando material para hacer algo, tal vez, algún trabajo futuro que quede como trabajo de la comunidad para la historia local de San José. Quiero decir también que entonces cuando planificamos estas charlas dijimos, primero la identidad de forma general y desde la historia el panorama de calle Yaguarón. Pero después, cuando tenemos que empezar a hablar más de hechos conocidos y de momentos y de comercios y de sedes sociales y de carnavales y de todo lo que vamos a hablar, se nos hacía muy, muy grande todo lo que teníamos, y entonces decidimos marcar 3 núcleos para calle Yaguarón. Lo que llamamos el Yaguarón al este, que iría desde el puente carretero hasta Colón, Sarandí. El Yaguarón centro, el segundo núcleo, que va a estar encuadrado en la Plaza 4 de Octubre especialmente, y el tercero sería Yaguarón hacia el oeste, fundamentalmente en el último tramo desde Luis Alberto Herrera y Rivera hacia lo que hoy es Aparicio Saravia. Entonces, otra cosa, y por último, quiero decir, nosotros vamos a hacer nuestra ponencia y vamos a dejar al final unos minutos
para que ustedes ahí tengan un ámbito de hacer las preguntas que quieran, de aportar anécdotas, de preguntar, incluso si alguien pregunta durante la charla por chat, como muchas veces se hace, bueno, esos chats los vamos a responder al final por una cuestión nada más que de orden. Así que escuchamos a Margarita, que va a empezar con la identidad de calle Yaguarón. Bueno, buenas noches primero a todos porque no los saludé de antemano. Acá se ha hablado de historia y de memoria, justamente, ¿no? La historia es colectiva, total y objetiva. Y la memoria es muchas veces, o siempre, o casi siempre, individual, parcial y subjetiva. Quiere decir entonces que lo primero, para mí, lo primero que hay que abordar es la historia, porque la memoria irá luego a recrear episodios, acontecimientos diversos, que cada uno los tiene, por supuesto, y que de pronto los aportará, como dijo Edith, al final, o se interesará por contar alguna cosa particular que le sucedió en esa calle tan especial. La identidad. A mí me preocupa mucho esa identidad. Siempre me preocupó. Una calle, fíjense, Camino del Cementerio, Yaguarón, Mariscal Foch, Luis Alberto de Herrera. Evidentemente, y para muchos, todavía es Yaguarón. Yo para eso quiero leer una pequeña cosa de un escritor que evidentemente ahora es casi olvidado, porque las generaciones tienen eso, siempre, una generación y otra, y ¿qué es lo que pasa? Perdemos mucho. Cada una quiere revisar lo anterior, aparentemente, y se desconoce lo anterior. Y en una población que tiene tan poco tiempo de vida, porque San José tiene 200 y tantos años, pero ¿y qué son 200 años en la historia? ¿O 250, 260 o 300? Nada, si lo comparamos evidentemente con la gran historia. Este autor olvidado, un poco olvidado, que es Ernesto Pinto, dice algo con respecto a cuando le quisieron cambiar, porque en 2 o 3 oportunidades le han querido cambiar el nombre al departamento, y también eso lo olvidamos. Él dice con respecto a esto: perder el nombre para un ser humano significa, en algún sentido, sentirse despojado de su identidad. Y esto acontece con una ciudad o departamento, yo le agregaría con una calle, cuyo nombre es su propia alma, un alma imponderable e invencible que la forman la historia, las tradiciones y todos los hechos pequeños y grandes. Y con esta calle sucede algo parecido. Yo voy hacia la historia. Camino del cementerio. Evidentemente, mucho antes que existiera la calle, existió el cementerio, ¿no? El cementerio se bendijo en el año 1837. Se emplazó en el mismo lugar, ese lugar que aconsejó en su visita Luis Riega, el obispo, cuando vino a San José en 1804, aconsejó que el cementerio debía estar al este de la villa y emplazaron el lugar. Sin embargo, a pesar de que se bendijo en 1837, se comenzó alguna sepultura, pero se siguió en lo que era el cementerio viejo, al lado de la iglesia, en pleno centro, se siguió sepultando allí. Pero con el correr del tiempo, se fueron acercando hacia ese lugar tan lejano, porque la villa era en ese momento, en el momento ese que se emplazó el cementerio,
La villa era la plaza, ustedes imaginen, la plaza, y a lo sumo 3 cuadras para los 4 puntos cardinales, nada más. No existía ningún otro plano, una plaza y esas calles. Al norte y al sur. Al norte el crecimiento siempre fue mayor que al sur, así que el sur siempre fue una zona más decadente. Así que camino al cementerio. Camino al cementerio y lo único que había era como una senda, un camino bastante irregular, que más tarde fue Yaguarón. Yaguarón, ¿cuándo es que surge? Bueno, Yaguarón surge como consecuencia de una nueva planificación de la villa. Es decir, vamos a ponernos con algunas fechas porque es indispensable. En 1852, las calles no tenían nombre. No existían los nombres de las calles. Las calles eran calle real. En cualquier documento que se estudie antes de ese tiempo, de 1852 concretamente, se dicen la calle real, todas son calles reales. Entonces, ¿cómo sabemos algo? Bueno, a mí me costó bastante emplazar justamente o saber de los primeros repartos, porque justamente solamente se decía el vecino, nada más. Entonces era sumamente difícil, vecino de fulano de tal, vecino de fulano de tal, en el sentido de las agujas del reloj, en el padrón de sitios de 1801, estaban justamente, yo lo tomé a partir de la iglesia, entonces, y en el sentido contrario a las agujas del reloj, estaban justamente emplazados esos solares primitivos que me dio bastante trabajo encontrarlos, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos que Yaguarón, ¿cuándo habrá tenido nombre? Bueno, en el año 53 se hace un nuevo plano, lo hace el Sodio Juanico, que va a ampliar la villa justamente en límites que nosotros vamos a conocer. ¿tá? Entonces, entre los años 1860 y 70, no se puede dar una fecha exacta, van apareciendo los nombres de las calles. ¿Cuáles son esos nombres? ¿Qué son esos nombres? Bueno, esos nombres, yo diría que el primer nombre que surge es la calle de la Asamblea, ¿no? Donde funcionó la Asamblea General Constituyente, se le decía la calle de la Asamblea. O algún lugar geográfico, o algún accidente geográfico, como la calle del Arenal Grande, que había un gran arenal en esa zona, hoy de Cerro de Bengoa, había un gran arenal en la zona y bueno, iban a la calle del Arenal Grande, pero pensemos en campo, y pensemos en pequeños lugares habitados, ranchos, construcciones algunas de material, muy pocas, una población que se extendía al norte y no al sur, y entonces surgiendo en ese tiempo distintos nombres. Y entre los nombres que surgen, yo diría dos clases de nombres. Unos que van justamente con lo que recuerdan los acontecimientos históricos. Sobre todo a partir del 60 se van poniendo los nombres, lógicamente, 25 de mayo, 18 de julio, Rincón, Sarandí, Misiones, es decir, hechos netamente históricos, ¿no? Artigas también se va poniendo en ese tiempo. No fallan, ¿no? Porque en casi todos los departamentos nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de denominaciones. Y luego con denominaciones que comprenden o ríos o comprenden también nombres de departamentos o de localidades de la República. Entonces, ¿qué aparecen? Bueno, acá es evidente, se van a poner Queguay, Cebollatí, Olimar, Daimán, Río Negro, Arapey, Ullí, Plata, muchísimas de ellas, y Yaguarón también, muchas de ellas han cambiado de nombre, pero bueno, tenemos entonces una Yaguarón que la tenemos que poner entre esas décadas que aparece como nombre, y va a aparecer también dentro del plano
que voy a continuación de todas estas referencias a la identidad, voy a explicar esa nueva planificación de San José que a partir del 53, de 1853. ¿Tá? Luego, ¿qué es lo que sucede? A los buenos maragatos de 1918 y 19. Termina la Primera Guerra Mundial y, claro, una guerra que siguieron mucho, bueno, siguieron todas las repúblicas americanas, pero sobre todo también nuestro país, y entonces, a propuesta de la Junta Económica Administrativa de aquel tiempo, se solicita el cambio de nombre de Yaguarón. Así que tenemos que en 1918, a fines del 18 y comienzos del 19, yo no sé precisar una fecha exacta, pero en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, se le cambia el nombre y se le pone Mariscal Foch. Mariscal Foch. Y, Adriana, ¿tenés al Mariscal Foch por ahí? Ahí está. Mariscal Foch. Para los maragatos, ¿qué significaría? Bueno, era el fin de la guerra. Es un mariscal francés. Es un mariscal francés muy importante, un hombre, sí, que llevó a cabo, dirigió combates importantísimos, el Marne, el Artois, que terminaron, que dieron fin a la guerra. Fue el mariscal de los ejércitos, igual que lo fue el mariscal Pétain, pero llevó a cabo la finalización de la guerra. Por lo tanto, en homenaje a ese hombre, que fíjense que vivió entre 1851 y 1929, se le llama Mariscal Foch. Acá tenemos una de las placas antiguas, de las placas viejas, todavía con esa nomenclatura de un mariscal que muchos de los, por supuesto, muchos de los habitantes de San José ni siquiera lo conocían, ni sabían quién era, ni nada, pero se le cambia de nombre. Pero fíjense ustedes que, a pesar de que es Mariscal Foch y todo lo demás, toda la gente le seguía diciendo Yaguarón. Quiere decir que este señor, que tuvo un homenaje que le duró determinado tiempo, porque le duró determinado tiempo, cosa que los homenajeados, no sé, los homenajes duran tiempo, no lo sé. Yo creo, si nosotros, acá hay mucha gente, estoy segura, que ha viajado, que conoce ciudades europeas importantes, a nadie se le ocurriría de pronto, en algunas capitales tradicionales del mundo europeo, cambiar de nombre, aunque parezcan nombres que no dicen nada, para ellos dirán mucho, pero son conservadores de su identidad. Hay calles que yo que sé, en Madrid se llaman del Pozo, de las Hortensias, entonces, calle del Pozo, de los cuchilleros, cosas así, de los zapateros. Entonces, pero ¿qué pasa? Y entonces, con ese criterio cambiaríamos de nombre todos los días y por cosas banales. Bueno, resultó que desde el año 18, fines del 18 o comienzos del 19, se le pone Mariscal Foch, y hasta que no se les pone, cambiaron de nombre y se le pone el nombre del doctor Luis Alberto de Herrera, la gente le sigue llamando Yaguarón. Hay un problema de identidad. Luis Alberto de Herrera. Yo no estoy acá juzgando a los hombres, ojo con esto. Yo, no, es decir, a una comunidad nuestra, bueno, se le ocurrió en determinado momento que debía cambiar de nombre y ponerle Mariscal Foch y se le hizo. Esa comunidad entendió que eso era lo oportuno. Hay otra comunidad, en 1973, que se le cambia de nombre y se le pone doctor Luis Alberto de Herrera. Doctor Luis Alberto de Herrera, bueno, abogado, diplomático, brillante escritor, porque es un escritor, investigador, hombre del Partido Nacional, revolucionario, tanto del 97 como de 1904, bueno, abogado, conductor de un partido, ocupó en dos oportunidades tanto el Consejo Nacional de Administración como el Consejo Nacional de Gobierno,
un líder indiscutido, se le cambia el nombre y se le pone Luis Alberto de Herrera. Hoy la calle es Luis Alberto de Herrera, ha cambiado de nombre 3 veces. Yo personalmente considero que los homenajes, por supuesto, cada generación puede hacerlo, pero creo que debe permanecer en la comunidad la identidad, porque eso es fundamental. Yo, esto es personal, soy opuesta totalmente a los cambios de nombre de las calles, tanto de las calles enteras, vamos a llamarlas así entre comillas, como de tramos de las calles. No. Y más en una comunidad como la nuestra. Es decir, es algo hasta de sentido común. Preservar la identidad para mí es un objetivo fundamental de nuestra sociedad. Creo que es un legado que hay que dejar a las generaciones futuras. Esto simplemente para indicar la importancia que ha tenido a veces un nombre, una calle, que por otra parte hay un hecho también que no sé, que es algo especial, porque fíjense ustedes que los nombres generalmente son cortos, es mejor hablar de un nombre Yaguarón, G, Plata, Queguay, Olimar, Aymán, es decir, son nombres, yo diría, que prenden, que no son extensos y que bueno, que cada uno los recuerda más fácilmente. Fíjense que acá, que se ha cambiado de nombre muchas veces, se llega a veces a sin razones, digo yo, porque fíjense que al haber dos calles, una Valle y Ordóñez y otra Valle Verde, al final de cuentas se le dice Valle y uno no sabe dónde está parado, y son calles que también cambiaron de nombre. Por eso esa insistencia mía, y ojalá que las autoridades lo contemplen bien y lo preserven bien, que sigan con los nombres originales, y que esta gente merece homenajes, sobre más lo local, los orientales, me refiero, no tanto los extranjeros, porque evidentemente la comunidad creo que tiene que apegarse más a lo oriental, a lo nuestro, y no de pronto a figuras que tuvieron relevancia en el extranjero, pero que de pronto no le dicen nada a la comunidad. Bueno, hasta ahí la identidad, y quiero poner, Adriana, dos cosas curiosas para que indican un poco cómo se preservó la identidad. Fíjense ustedes, tomé dos anuncios, una del bar El Pescador, la fábrica de pasta, horno de pizza, repostería. Cuando se hace esto, pone Colón, esquina Yaguarón. Esto es del año 1957. Fíjense ustedes, este anuncio es de 1957. Lo hizo para una revista, creo que era una revista de peluqueros que había, y fíjense ustedes, El Pescador pone Colón, esquina Yaguarón. ¿Cuántos años habían pasado del Mariscal Foch? Y sin embargo, la identidad en el 56 estaba preservada. El otro anuncio es Molino y Fidería La Industrial de Juan Robacio y compañía, muy conocido, un tiempo determinado tuvo una importancia enorme, estas fábricas de pasta, desde 1900, se dan cuenta, lo anunciaba, este es un anuncio de 1949, y fíjense ustedes que pone Sarandí 310 y Avenida Yaguarón. Acá estaba la identidad. Esta gente que tenía sus comercios le seguía llamando Yaguarón. Incluso hoy, que ya han pasado tantos años de todos estos acontecimientos y de los cambios sucesivos de nombre, hay una carnicería que actualmente se llama Yaguarón, y hay una ferretería que también se llama Yaguarón. Entonces, ahí está el problema metido adentro de la identidad. Bueno, yo voy a dejar la identidad para ir un poco a la historia, ¿sí? Bueno, en la historia
yo hablé de los planos. Bueno, San José de Mayo, acá tenemos un plano de San José. Yaguarón, si me pasas el otro, Adriana. Ahí está. San José, entonces, yo vuelvo al plano de Juanico. Este no es el plano de Juanico, por supuesto, ¿no? Insisto, que en 1853 se hizo la planificación de San José, del San José prácticamente que conocemos. Es decir, se siguió el amanzanamiento acostumbrado, porque el cuadrilátero siguió perfectamente, pero se llegó a enmarcarlo entre las calles La Valleja y Rivera. Justamente acá tenemos ese encuadre, acá está Yaguarón, por un lado tenemos la calle Rivera, por el otro lado en rojo la calle La Valleja. ¿Ah? El plano del amanzanamiento llegaba hasta Avenida Brasil, exactamente, ¿no? Llegaba a Avenida Brasil, por un lado estaba Rivera y La Valleja, que primero no tenían nombre. Ojo, que cuando Juanico hace el amanzanamiento no hay nombres, los nombres vienen después. Del 53 al 60 y 70 hay unos cuantos años. Entonces, y tenemos, llega por un lado Rivera, por el otro lado La Valleja, por el otro lado Avenida Brasil. Tenemos una demarcación de lo que es nuestra planta, y además de la plaza, que había una sola, se van a planificar 4 plazas más. Cuando digo plazas y cuando digo el amanzanamiento, piensen en campo, por favor, no hay nada. Es decir, en la década del 50 no hay nada más que descampado. Hay un descampado, la plaza 33 es un descampado. Bueno, en ese tiempo no tenía nombre tampoco. La plaza tiene nombre posteriormente también, junto con toda la denominación de las ciudades, de las calles de la ciudad. Entonces, nosotros vamos a asistir a construcciones dispersas, por un lado, por el otro, van surgiendo lentamente, como les dije, en el 60, los nombres de las calles. Entonces, nosotros vamos a tener, a partir de ese plano, que asistimos, vamos a situarnos en la época del 60, cuando aparecen los nombres lentamente. Nosotros vamos a tener una calle llamada Yaguarón con una particularidad. Es una calle, pensemos, muy distinta de lo que es hoy, empezando que no había prácticamente construcciones hacia el 60 en esa calle, pero además una calle que no tiene salida, es decir, no hay salida. Y esto es difícil a veces entenderlo, porque es una calle que ahora está sumamente comunicada de un lado y del otro. Entonces, esta calle no tiene salida, porque pensemos que por lo que hoy es Rivera, era imposible la salida no existía, porque ¿dónde estaba la comunicación de la villa con el exterior, con Montevideo? Bueno, la villa se comunicaba con Montevideo por distintos caminos, desde luego. El camino conocido y frecuentado era la vía de Canelones, es decir, que salía de Montevideo, estaba la zona de las Piedras, estaba Villa Guadalupe, que es Canelones, estaba Santa Lucía, que también era importante, y se seguía un rumbo si se quería ir al norte, se seguía por la otra margen del río San José. Si se quería entrar a la villa de San José, ¿qué se hacía? La villa de San José se comunicaba a través de los pasos. Estaba el paso de los carros, que lo conocemos, al final de lo que es hoy Manuel de Rodríguez, que era camino nacional, ya era un camino.
porque en la colonia había caminos, ¿tá? Sendas, lugares, pero se transitaba, el tránsito existía. Entonces tenemos que se pasaba o por el paso de los carros para entrar en la villa, que era lo más común, o si no por el paso de la zanja del Noy, que estaba más o menos a la altura de lo que es el hipódromo ahora, un poco más al sur. Esos eran los dos pasajes más conocidos que había. Así que la calle no tenía salida. Era una calle que estaba embretada realmente entre dos delineamientos de calles que también no eran muy importantes en ese momento, porque ninguna era tan importante. El centro era la plaza, el centro eran a lo sumo 3 o 4 cuadras, pero siempre pensemos que el norte es mucho más edificado que el sur, no hay vuelta de hoja en eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que esa calle fue que no estaba justamente, que no era importante. Adriana, simplemente me pones la de la carreta. Bueno, acá tenemos, bueno, justamente. No, pero vamos a dejarlos a Rivera y a La Valleja, aunque sea 2 minutos. Bueno, la Rivera y La Valleja, acá, los dos prohombres que llevan o delimitan esa calle Yaguarón, ¿no? Bueno, era el homenaje que merecían en ese momento los hombres, bueno, de Rincón, de Sarandí, de Misiones, justamente, que son calles emblemáticas que algunas han cambiado de nombre. Si pones la carreta, simplemente bueno, lo más común, yo he hablado del tránsito por donde era. Primeramente con carretas, carros, carretas, era lo que venía a San José, y esa comunicación, como les dije, se hacía a través del paso de los carros, y era la comunicación de la villa. En el 52, sí, al mismo tiempo que se hace esa urbanización, ese plano, comienza un servicio de diligencias, que es un servicio local de gente de San José, que impulsa justamente, se llama Amigos del Progreso, y tenemos una diligencia que tiene, importante porque tiene 14 asientos, y que por primera vez en ese año, no quiere decir que no existieran las carretas también. Carros y carretas seguían transitando, pero una diligencia comenzó a unir a San José con Montevideo. Y esa diligencia, Amigos del Progreso, unió también con Mercedes. Quiere decir entonces que San José tenía un servicio de diligencias, por supuesto que era 3 veces por mes, una cosa así, con Montevideo, y a la vez se prolongaba con Mercedes. Un hecho importante dentro de la villa, pero que no rozó para nada Yaguarón. Yaguarón quedó allí, encerrada, con ese camino hacia el cementerio, con zonas realmente muy pobres, que se empezaron a poblar también, pero lentamente, muy lentamente, en ese momento, ¿no? Yo estoy hablando de la década del 60. Ya en el 70 la situación van a ser diferentes, y va a haber un acontecimiento fundamental que va a ser el detonante del progreso, no solamente de la calle Yaguarón, sino de la villa. ¿Ah? El detonante, ¿cuál va a ser? La aparición del ferrocarril. Vamos a... No sé si lo tengo acá, Adriana. Ahí está. En San José, con todo, antes de ese detonante, que es del año 76 concretamente, que viene el primer ferrocarril el 20 de mayo de 1876, ya, para que se orienten un poco, tenía la plaza con el monumento que había sido inaugurado en 1873, ese monumento
que nosotros pasamos y es parte de nuestra identidad también, fundamentalmente. Ese monumento es de 1873 que recuerda la paz de abril del 72. Y la plaza ya no era el descampado que pintó Besnes e Irigoyen en el 56, que era simplemente un gran descampado, sino que la plaza en el 73 ya tenía algunas diagonales, se habían plantado árboles, tenía alguna iluminación, la primera que tuvo, y algunos bancos, muy pocos en ese momento, pero era otra cosa diferente ya, y el progreso se notaba. Bueno, ese progreso que fue abrumador para San José, lo tuvo el ferrocarril. Entonces, San José, ¿en qué se transformó? A ver la locomotora que llegó, la primitiva. Bueno, acá tenemos, bueno, ¿en qué se transformó San José? En algo fundamental, que fue un centro económico, una zona de progreso así, total. Yo diría que tuvo de 1876 prácticamente hasta 1901, que se hizo el tramo de ferrocarril, justamente se prolongó la vía hasta Colonia, fue un centro económico fundamental, pero fundamental. Entonces, ¿cómo se activó? Por supuesto, ese centro económico activó a toda la ciudad, incluso también aquella calle que no tenía salida, todavía no la tiene, de ninguna manera. Pero ¿qué pasó? Al ser terminal, porque San José fue terminal del ferrocarril, ¿qué sucedió? Sucedió que toda la mercadería que venía, es así, en carretas, que venía de otros lugares, de la zona de Colonia, de la zona de Soriano, de la zona de Fraiventos, de distintas zonas, venían a San José. Y acá en San José embarcaban en vagones de carga. Entonces había un flujo de carretas y de gente que se movía. La zona del ferrocarril y por supuesto y de la calle Colón fue un emporio. Los centros económicos y comercios florecieron enormemente, y aquella calle, entonces, que igual que estaba todavía encajonada, que todavía no tenía esa salida, ¿qué sucedió? Sucedió que también se ayornó en un sentido con comercios. Entonces, comercios importantes, interesantes, que hubo en esa cuadra, en esa Yaguarón, evidentemente son de este tiempo. Así que hay comercios que eran del 80, del 90, bueno, ahí vemos que Robacio dice que está desde 1900, pero ¿qué pasa? Son del tiempo de progreso, porque la villa tuvo enormes progresos, la villa que se transformó en ciudad, porque la villa se transforma en ciudad en la década del 90, ¿no? Oficialmente en la década del 90. Entonces, eso es un emporio de progreso, por lo tanto, también Yaguarón va a asistir a ese enorme progreso que va a ser fundamental y se fortalece desde el punto de vista económico y va adquiriendo también su identidad. Adquiriendo una identidad de punto económico, de centro económico, pero que se tiene que volcar inexorablemente hacia la estación. Es decir, los comercios son del centro, pero son también de los aledaños, son también que florecen fuera del centro, van a ser en diferentes lugares, incluso alejados, y en este caso Yaguarón se favorece. Ahora, el elemento detonante también para todo esto fue el gran acontecimiento. El ferrocarril, por un lado, la impulsó, pero por otro lado, el gran impulso lo dio el puente carretero. ¿Ah? Ahí está. Acá lo vemos en una tragedia, ¿no? Pero el puente carretero vino a inaugurarlo el presidente Williman en el año 1909. Entonces, para Yaguarón, eso es un hito.
es fundamental, porque para Yaguarón es la apertura. Ya, es decir, ya se había dejado de comunicar por el paso de los carros, por supuesto, porque evidentemente toda la mercadería no iba a venir por el paso de los carros, venía en ferrocarril. El ferrocarril fue el elemento de carga fundamental, pero para Yaguarón fue la salida. Ya no era solamente llegar al cementerio o la última morada y lo último que había, no, ya ahora había una vía de comunicación que podía ser e iba a ser en el futuro fundamental, porque en 1909, pero en 1909 y unos años después aparecen otra forma de comunicación que lentamente van a aparecer en los años 20 y después en los años 30. Entonces, ya tiene una comunicación fundamental. Bueno, es decir, el primer puente que algunos de ustedes habrán conocido y otros absolutamente no, que tenía de madera. Acá vemos unas fotos de cuando se derrumba en el año 62, se provoca un derrumbe, de un auto, ven allí que, bueno, y el puente, el viejo puente, estuvo unos cuantos años, unos cuantos años hasta que se hizo nuevamente, porque se utilizó un puente braille que lo unió momentáneamente y después la nueva construcción, ¿no? Pero yo insisto en esa vía de comunicación, ya lo une directamente después con la Ruta 11, ya no es el camino fundamental, ya, y es una ciudad que ya es una calle que ya ha adquirido importancia en otro orden. Ahora, yo estoy dando los hitos fundamentales nada más de las transformaciones que sufre la calle. Entonces, esa calle que ya ha progresado, que ya tiene una importancia muy considerable, que se va transformando, que tiene comercios, que ya van adquiriendo su identidad propia, esos comercios tienen otra transformación que es interesante, que es la Plaza Zorrilla. La Plaza Zorrilla era una cantera. Era simplemente, no existía. Es decir, que para ir en esa vía hacia el cementerio, se pasaba por una calzada improvisada y absolutamente nada más. Entonces, en el año 33, siendo intendente Enrique Hughes, es para canalizar la zona, entubar, incluso la zona los pequeños arroyitos que había y que todavía siguen habiendo, por supuesto, que se agotan en el río San José, hay por la zona de la Rañaga, de la calle Vidal, iban a desembocar a esa cañada, y entonces se hace una plaza muy especial, que tiene esos niveles incluso, porque justamente el terreno lo ameritaba. El terreno es una creación y un esfuerzo enorme, pero que le da otro toque a esa calle, además del puentecito, que el puente de las ánimas, tan precario primero, una calzada tan precaria, se hace otra construcción. Entonces ahí está, es decir, entubado, por supuesto, y entonces le da otra fisonomía. Y esa otra fisonomía es muy importante, porque va a comunicar algo que estaba totalmente depreciado, porque fíjense ustedes que de la cantera esa al cementerio no había prácticamente nada, es decir, nada y había. Es decir, había una zona que era una zona donde se establecía gente, de pronto gente muy humilde, y otra que estaba un poquito más lejos, pero que iban a lavar, eran lavanderas, que iban a la zona de la Laguna del Bote y de la Laguna 20 Toros, y ahí se lavaba. Es decir, que cumplía así una función interesante para un sector social, todo lo que quieran, pero era una zona de caída. Por otra parte, es la zona próxima al cementerio, donde había justamente una especie de corralón municipal,
muy importante, muy interesante, pero que era un corralón municipal. Ahí iban generalmente los animales que tenía la intendencia a los efectos de realizar la recolección. Había también un lugar que era un desinfectorio, antes había sido un lazareto, también para enfermos infecciosos, estoy hablando de 1880 y tanto, no de pandemia como la actual, pero ahí iban, sí, generalmente tuberculosos, se habían construido, pero en esa zona no tenía posibilidades, sin embargo, evidentemente las va a tener posteriormente. Y bueno, acá simplemente algo que quiero comunicar y por supuesto finalizar. ¿Cómo se abre la otra vía? ¿No? Porque la otra vía era inexistente, pero para la otra, así como fue un detonante, el puente carretero para esa vía después con los distintos ómnibus y a partir del 30 y del 40, con empresas que van y que vienen y que ya comunican y que ya Yaguarón es mucho más importante. Para la otra vía, para el otro lado, que no había nada y era campo prácticamente, sí es un gran detonante. Este es el puente giratorio sobre Santa Lucía que se hace en 1925. Pero ese puente giratorio que se hace, que sustituye, por supuesto, a una balsa, porque se cruzaba en balsa, ahí, Santa Lucía, Libertad incluso, iba a 20 kilómetros hasta un determinado lugar y cruzaba en balsa hasta alcanzar una zona donde pasaba el ferrocarril. Bueno, pero este puente posibilita la construcción de la carretera a Colonia. La carretera a Colonia, que se construye, se inaugura en 1934, va a posibilitar después la salida, porque va a ser después la ruta 3, de la radial pasando por la zona nuestra, y que permite que esa parte de Rivera se abra hasta llegar a la ruta para que lo comuniquen hasta la radial de la carretera, justamente a Colonia, ¿no? Y el puente giratorio es todo un alarde, ¿no? Porque fue el puente, el primer puente importante dentro de América en ese momento, que era giratorio y era de una extensión también inusitada para la época. Bueno, pero le permitió a esa calle Yaguarón abrirse. Y las tenemos entonces en esas dos puntas. En algunos planos figura ese tramo que va de Rivera hasta alcanzar la ruta, le ponen continuación Yaguarón, le ponen. Quiere decir entonces que fue para hombres de determinado tiempo, de determinada época, de los años 30 y de los 40, la apertura de Yaguarón, continuación Yaguarón hacia el otro lado. Hoy es justamente una de las zonas, una de las vías de comunicación más importantes, y como dijeron las compañeras, como dijo Edith, va a sufrir justamente esas transformaciones que vamos a ver en lo posible en los años venideros, ¿no? Así que simplemente para colocarlos desde el punto de vista histórico, netamente histórico, esto es historia, vendrán las memorias en manos de mis compañeros. Hasta acá he terminado. Bueno, Margarita, muchas gracias. Hicimos un recorrido bastante exhaustivo, pero a la vez bastante sintetizado de ese siglo XIX, de los comienzos de esa calle Yaguarón. Y ahora nos vamos a detener un poquito más en esta Plaza Zorrilla que Margarita mencionaba recién, porque es una obra de un arquitecto muy importante, del arquitecto Escaso, el mismo que tuvo a su cargo la realización del Estadio Centenario. Y realmente en eso que Margarita mencionaba recién, nosotros podemos encontrar la explicación de por qué esta Plaza Zorrilla tiene esos grandes desniveles que nosotros vemos. Es un acierto impresionante de un arquitecto que tuvo realmente una formación teórica, pero que después aplicó a la práctica
respetando siempre el espacio, respetando aquellas características que el sitio en el cual se iba a construir o a modificar podía presentar. Entonces, por eso tiene la explicación esta Plaza Zorrilla de esos grandes desniveles, de esa especie como casi como de escenario. Vean ustedes, todos la conocemos, pero para quienes no están acá en San José o no son de acá, vean esos grandes bloques de piedra que están de alguna manera mezclados con el ladrillo, es decir, dos materiales que además son muy nobles, que representan uno de ellos algo más firme, pero el ladrillo tiene también su importancia porque es una zona, la zona del cementerio, la zona del Verral, es una zona de hornos ladrilleros. Acá nos acercamos a una imagen en donde nos permite ver a integrantes de una de las familias, probablemente una de las tantas familias emblemáticas que tiene ese barrio, que es la familia Scaniello, y elegimos esta foto justamente para marcar la diferencia. Vean ustedes, ellos están situados entre las palmeras y miren ustedes el tamaño que tienen esas palmeras. Y aquí, en la foto que ustedes ven en colores, observen el tamaño que tienen en la actualidad. Es decir, ¿qué nos está mostrando esto? Bueno, eso que mencionábamos, el transcurrir del tiempo, los años que pasaron, una plaza que es hermosa porque al respetarse esas características de que esto era efectivamente una cantera, donde la gente antes de la construcción de la plaza hasta la década del 30, el 33, incluso los jóvenes se bañaban en esa cantera, donde confluyen las aguas de gran parte de la ciudad, o sea, por aquí debajo de la plaza corre todo el entubado que permite darle salida a las aguas pluviales, fundamentalmente de una parte importante de la ciudad. Acá nuevamente la familia Scaniello, si ustedes observan acá al fondo esta construcción, prácticamente hoy está igual, se mantiene tal como ustedes la ven ahí. Y lo que les decíamos de esas palmeras chicas, recientemente planteadas probablemente como para cubrir esa plaza. Darle ese verde que para el arquitecto Escaso era un elemento tan importante. Es una plaza que todavía hoy tiene la presencia de una enorme cantidad de verde, con una flora además muy importante, con algunos árboles autóctonos. Para conectarnos con ese San José, barrio cementerio, o el Verral, como también se le llamó a una parte, nos vamos a detener en algo que es una obra de la literatura y que es ni más ni menos que Sombra sobre la Tierra, de Paco Espínola. Allí, en esa obra, en esa novela, en un sector, en una parte de la novela que relata el velorio del enano, nos muestra en esa creación novelesca de Paco lo que seguramente era parte de la realidad de la zona del cementerio. Y yo voy a ir un poco hacia atrás en las imágenes, si este aparato me lo permite, porque, a ver si quedó acá. Bueno, se fue para el otro lado ahora, a ver si ahí la engancho. Ahí. Quiero detenerme en la obra de la literatura de Paco y en estas pinturas de Dante Cola, donde se pinta justamente el caserío del Verral y donde podemos ver eso que mencionaba Margarita, es decir, un barrio humilde, un barrio pobre de rancherío que hasta bastante avanzado el siglo XX presentó prácticamente estas características y que, bueno, lamentablemente algunas de ellas todavía se mantienen, permanecen. Y allí, en la obra de Sombra sobre la Tierra, Paco relata cuando dos personajes, Pancho y el Flaco, se trasladan a la zona del barrio del cementerio en una fría noche de invierno e intentan ingresar a lo que llama Paco un baile de negros, pero no se lo permiten. No se lo permiten
y él nos muestra un poco lo que era la decoración en ese ambiente del baile de negros. Dice una decoración muy humilde, con plumas de avestruz, con guirnaldas hechas con cáscara de huevo de perdiz, con flecos de papel, un paisaje oscuro del rancherío, dice apenas una corta luz en las tinieblas, un amarillito en lo oscuro, ladridos hasta el confín misterioso, un negro cielo sin resquicios, donde se desarrolla, donde ven esa lucecita, se está desarrollando en un rancho con piso de tierra, con aroma de alucema que se está quemando en un brasero y con un fuerte aroma de agua florida, donde hay además un hueco sin puerta y una cortina de arpillera. Quiere decir que lo que nos está describiendo Paco coincide con eso que veíamos también en las pinturas de Dante Cola. Ese barrio que de alguna manera está, digamos que separado del resto por lo que puede ser la calle Yaguarón y esta plaza Zorrilla, es un barrio que va a quedar integrado a partir del momento en que esa plaza se construye, a partir del momento en que la plaza Zorrilla toma su real importancia. Nos vamos a detener ahora en una esquina que lamentablemente hoy la identificamos con otra cosa que complementa al cementerio, que son las salas velatorias de Abad y Compañía, en la calle Yaguarón y Montevideo, porque también acá tiene que ver con lo que decía Margarita de la identidad, ¿no? Acá mucha gente todavía le sigue diciendo calle Montevideo, si bien después se llamó Roosevelt y hoy se llama Manuel Oribe. ¿Por qué nos detenemos en esta esquina y en esta construcción? Eddie nos va a comentar algo de esa esquina. Ahora sí que se me complicó. Ahora sí. Eddie nos va a comentar algo de esa esquina porque tiene una particularidad muy importante. A ver, Eddie, si te tenemos por ahí. Habilita el audio. Ahora sí. Bien. Sí, en esta esquina funcionó por la década del 40 el bar y almacén El Ombú de Hugo Machín. La propiedad era realmente del bisabuelo, pero él puso allí un bar que está en lo que sería la Ochava, ahí era el bar El Ombú. Por calle Montevideo estaba el almacén y estaba después la casa de familia. Pero lo más característico de ese bar, un bar que funcionó hasta 1955 en manos de la familia Machín, y que habían construido en un amplio espacio que tenían al fondo un frontón que practicaban allí la pelota de mano, digamos, donde había mucha gente que iba justamente a hacer prácticas deportivas. Hugo Machín, que conversó conmigo, y esto es memoria y relato, digamos, para agregar, me decía que, claro, él vivía ahí, era muy niño, y que iban gente más grande que él, y que era un permanente, digamos, entre encuentros deportivos. Allí, en esa calle, por ejemplo, en ese frontón, jugó a la pelota Luis Devia, que fue vicecampeón mundial de pelota en Francia. También jugaba... En España, perdón. En España. En España, sí. En España. Medalla de plata en el año 1952 en España. En España. Luis Devia también jugaba en otra cancha que había
por calle Di Martino a la vuelta, pero que entonces ahí jugaba mucha gente, jugaba el Vasco Janari, Bruno García, Emilio Fernández, me dio una larguísima, ¿no?, lista de nombres, y bueno, entre las casas, entre los más jóvenes, digamos, estaba Hugo Machín, Carlos Caputi, y nosotros fuimos a buscar, porque me decía que él había visto hace unos años algún pedazo de frontón que quedaba. Y cuando Abate compró esa esquina para hacer las salas velatorias, allí le cedió parte del fondo a Sartori, que tenía donde es el supermercado con salida por calle Oribe, y entonces lo que eran los restos del frontón quedaron en el fondo del supermercado Sartori. Nosotros fuimos con la idea de ver si podíamos sacar alguna fotografía, y realmente no queda nada. O sea, sabemos que estuvo allí, justamente parece que hace 2 años demolieron todo lo poco que quedaba para darle más espacio a un depósito que tienen por calle Oribe, y bueno, no sacamos fotografías porque realmente era un depósito con estantería y mercadería. Ese bar, después de ser de la familia Machín, estuvo en manos de otras personas, que fueron alquilados, siguiendo el desarrollo de la actividad del bar y de juego de pelota. En la década de 1960, 67, compra esa esquina Santiago Abate, y desde entonces están allí las salas velatorias. Bueno, creo que acá nos vamos a detener en una imagen, en una preciosa foto, una hermosa foto, supongo que todos la están viendo, porque había tenido acá un inconveniente con las diapositivas, y que esta imagen justamente nos va a centrar un poco en lo que decía Margarita, ese comienzo del siglo XX de San José es una época en donde vamos a tener un comercio muy activo, muy desarrollado, donde vamos a encontrarnos con comercios de ramos generales, como esta imagen que estamos viendo aquí, del comercio de Oraúndo Seijas. Por ahí está lo que Anabela mencionaba hoy más temprano, cómo le llega directamente, la comprende este local, y que efectivamente con la presencia de comercios de gran tamaño, con industrias como las industrias de fideos, de pasta fresca, la cervecería, la propia Tahona, se fueron consolidando comercios que le fueron dando una nueva vida a esa calle Yaguarón y que sirvieron de nexo entre ese barrio del cementerio y el resto de la zona céntrica de la ciudad. Edi, si habilitas el audio, nos das otros datos de este comercio de Oraúndo Seijas. ¿El abuelo de Anabela? Sí. Bueno, ahí justamente alrededor de 1910 se habría instalado la familia Seijas, y ya en 1913, en un documento de partida de nacimiento de la hija mayor, aparece Oraúndo Seijas como comerciante. Ese bar, que tenía también almacén y que abarcaba toda la esquina de Rincón y Yaguarón, y que está el que dice Anabela acá, que el de traje y corbata y era en la esquina de Rincón y Yaguarón, y ahí después se mantuvo
un tiempo más en la familia, pero ese bar de Seijas, que era muy grande el predio, que la casa de familia estaba por calle Yaguarón y tenía salida por calle Rincón, después va a ser atendido y, digamos, lo va a seguir explotando como bar Ventaverri, el que después tuvo la panadería, digamos así, y después, en la década del 50, ya pasa a pertenecer a la familia Sosa. Si nosotros miramos esa esquina que está mostrando Adriana, donde funciona hoy la farmacia, pero ahí el inmueble del bar y almacén de Seijas y después de los Sosa abarcaba 4 padrones, en realidad, que tenían salida por Yaguarón, donde hoy funciona una agencia de encomiendas, y también por calle Rincón. Es de las esquinas tal vez que está menos cambiada, diría yo. Y que fue justamente lo que decía Adriana, en la época en que Yaguarón, y a esa altura, ese primer Yaguarón del Este, empiezan a aparecer comercios importantes en todas las esquinas. Bueno, en esta imagen la tomamos también de la otra esquina de Yaguarón y Rincón, justamente para verificar lo que decía hoy más temprano Margarita, el tema de la identidad. Esto hoy se llama así, Carnes Yaguarón. Acá, en esta otra esquina, donde está el cartel de Dunbar, que ustedes pueden apreciar ahí, nos vamos a situar brevemente, pero queremos destacarlo, en lo que fue el emprendimiento de el Kiko Nieves, que realmente marcó fuertemente no solo a la esquina, sino a todo San José, por lo que significó el almacén, el bar. Ustedes ven allí una boleta de una factura, pero acá algo que la gran mayoría de los que estamos aquí hoy en este encuentro lo conocimos y lo conocimos muy bien. Un emprendimiento nuevo que era la venta de helados de la heladería Yaguarón, también manteniendo ese nombre, y que daba la posibilidad de que se recorriera prácticamente toda la ciudad con la venta de helados en estos carritos que estaban cubiertos a la interna del latón y que permitían mantener el frío. Acá está la gente que atiende, el Kiko con su señora, y según nos informaban, este que está aquí es el Coco Canale, que trabajó durante 10 años prácticamente en ese bar del Kiko Nieva, y que según él mismo lo manifestó, después que él entró a trabajar en la Intendencia, igualmente volvió allí porque se sentía cómodo, era una especie de familia de la cual él se sentía formando parte. Quiere decir que esto también ocurría en la calle Yaguarón, esto lo vamos a ver mucho en algunas de las cosas que vamos a tratar después. Aquí hay otro aspecto de lo que era efectivamente el bar, con unas instalaciones muy modernas para esos años, porque estamos hablando de la década del 40, unas indicaciones de lo que costaba por hora el juego del billar, fíjense ustedes, 90 centésimos, 1,50, 2,40 en algunas de las especialidades. Acá llegamos a lo que es la esquina de Herrera y Colón. Acá tenemos nuevamente lo que mencionaba Margarita, la ferretería hoy todavía continúa llamándose Ferretería Yaguarón. Acá tenemos la esquina de una imagen que también se vio al principio, que era la pescadería, el pescador, que era la panadería
que tenía horno de pizza. Una de las construcciones más antiguas que queda es esta, y ahora vamos a ver, bueno, por ahí se me pusieron unas rayitas, esta esquina que No, esa es vieja. pertenece a lo que fue el comercio Odriozola, una esquina que también obviamente ha sido totalmente remodelada. Bueno, acá ya se me fue. Ahí. Una esquina totalmente remodelada. También un comercio muy importante de ramos generales que distribuía muchos productos hacia el resto del departamento, hacia el interior, y que después se fue achicando este comercio hasta que quedó prácticamente en un garaje. Nos contaba hoy de Gregorio, Javier de Gregorio, y que eso hizo que el comercio perdiera la importancia, la envergadura que había tenido en las primeras décadas del siglo XX. Lógicamente, esta calle Yaguarón tiene, además de toda esta vida económica, de toda esta vida comercial, un fuerte desarrollo en todo lo que hace a lo social y cultural, que nosotros lo vamos a manejar en la próxima entrega. Acá estamos en la esquina de Yaguarón y Sarandí, y nos detenemos acá en esa misma esquina de Yaguarón y Sarandí. Adriana, Sí. Perdón. para borrar esas rayas, el que lo hizo lo tiene que borrar. Sí, sí, sí. Dale. Perdón. Y para ver ¿Cómo las se fotos hace? que yo soy analfabeto en esto, ¿Qué te alguien que me pasó? oriente. ¿No la ves? Sí, la foto no la puedo ver, pero igual cierro los ojos y las veo. No, pero ¿sabés qué? Vos me estás viendo a mí, Cacho. No, no, no. Ah, estás sin cámara. No, no estás sin No tengo cámara, idea. ¿no? Adelante, no tiene importancia. Cierro los ojos y veo la foto. Quédate Bueno, tranquilo. dale. Bueno, Eddie. Se me fue Eddie. Se empezó a complicar. Un partido que venía fácil. Bueno, no sé qué le pasó a Eddie, si se le cortó internet. No ha habilitado el micrófono. Ahora sí. Ahora sí, dale. No, Creí ahora que me había cortado internet, no te veía. de esas relatos familiares que yo sabía que los tíos, abuelos míos habían tenido una suequería en calle Yaguarón, y que siempre hablaban de casa de la barra de los Odriozola. Y bueno, y hace unos años, cuando salió la revista Perfiles, bueno, justamente Javier me proporcionó esta fotografía, donde ahí hay unos cuantos Saavedra, y hay otra más, Adriana, me parece. Esta era la parte del comercio que estaba en calle Yaguarón, cruzando Sarandí. Y acá está la parte posterior del taller propiamente dicho, donde aparecen varios trabajando, como si miramos bien con un zoom, ahí vemos que están confeccionando calzado, ¿verdad? Y bueno, y eso son de las cosas lindas que uno va descubriendo. Bueno, yo creo que vale la pena decir que esto era una verdadera industria, en el sentido de que si bien había escasez de maquinaria, era más que nada un taller donde se trabajaba mucho con herramientas, mucha intervención de trabajo manual. Era una fábrica de suecos primero y de calzado en general después, que también abastecía a gran parte del departamento. Es decir, ahí ustedes ven que hay un importante número de empleados y que cada uno... Muchos niños, ¿no? Claro, bueno, sí, los niños solíamos andar en esas tareas siempre,
nos daban alguna cementa, pasarle un poco de pomada, alguna cosa de esas eran las tareas de los niños en ese tipo de talleres. Una foto que evidentemente también vale la pena rescatarla y guardarla, igual que las anteriores, porque nos muestran justamente esa pujanza que tenía la calle Yaguarón. Hoy, una cosa que nos llama la atención, y el otro día cuando sacábamos las fotos comentábamos, cómo la mayoría de los locales que tuvieron una gran importancia a comienzos del siglo XX, a comienzos del siglo XXI, están prácticamente cerrados para alquilar, pero el alquiler no se concreta, no aparecen los inquilinos. Es decir, esto también es producto de cómo se ha transformado desde el punto de vista de lo que son los locales, las infraestructuras y demás, esta calle que obviamente tiene mucho menor vida comercial hoy que la que tuvo a comienzos y en las primeras décadas del siglo XX, y hasta la década del 60, 70, por ahí, le encontramos la misma pujanza, que ya ha perdido. En esa esquina, que ustedes veían recién, ahí, era justamente el predio de el molino, fidería, la industrial de Juan Roacio. Fíjense ustedes, desde 1900, esta casa, Margarita la mencionaba hoy, como una que se mantuvo hasta que ya la calle Yaguarón tenía el nombre de Mariscal Foch, pero igualmente mantuvieron el nombre de Avenida Yaguarón. Alguien me decía el otro día cuando me pasaban algunos de estos datos, el gofio más rico lo comprábamos ahí. Bueno, estaba la Tahona por allá también de Olazagarre, por el barrio Colón, pero competirían esos productos. Y acá nos detenemos en otro taller, otra foto que también marca la importancia y la pujanza de esa calle Yaguarón. El taller de Embécar, de Enrique Bernasconi. Un taller muy particular, porque ahí no solo que Enrique Bernasconi arreglaba algún auto y que realizaban con una serie de maquinaria muy importante que tenía y que contó ese taller que todavía se mantiene, se realizaban en trabajos de tornería, de precisión, lo que es el encamisado de pistones con jinetes, o sea, todo lo que hace a la vida útil de un motor, y que de alguna manera se sintetiza con la idea de que el motor era rectificado, es decir, se desarmaba totalmente y era llevado a nuevo. Trabajaban en ese taller alrededor de 20 personas, 20 empleados, y también, esto es importante marcarlo, se recibían trabajos no solo del resto del departamento, sino de otros departamentos como Flores, Canelones, Durazno, Colonia, e incluso hasta de Montevideo mismo. ¿Por qué? Porque fue contando con una maquinaria de avanzada para realizar con precisión todos esos trabajos. Entonces se destacó muchísimo este taller de Embécar y tuvo además la particularidad de tener en Enrique Bernasconi a un hombre que inventaba. Ya no era solamente un hombre que era mecánico, sino que le gustaba inventar, y bueno, hizo en algún momento un auto a gas, que lo vimos circular, los que tenemos un poquito más de edad, por San José. Hizo también un hidrodeslizador, que era una especie, una mezcla de avión que podía desplazarse en el agua. Y bueno, de ese enorme taller. Un ascensor. Un ascensor, o sea, era un inventor, era un tipo con una cabeza. Perdón. Hice un ascensor hidráulico que el otro día lo vi en una información de prensa como todo un acontecimiento. Exacto. Porque justamente era eso, era adelantarse muchas veces a
a su tiempo, en el sentido de generar y de crear y de inventar cosas que de alguna manera él combinaba lo que ya existía con lo que él tenía de repente en su cabeza, y al contar con toda esa cantidad de maquinaria y herramientas lo podía llevar adelante. Ahora y además, perdóname que te interrumpa, Adriana. No, no. Porque en Béccar, después el Quique, que lamentablemente falleciera hace poco tiempo, recibió como legado, digamos, esa creatividad de don Enrique, y ahí en ese taller se construyó un motor para karting que luego Pepe Serra lo llevó a la gloria. Exactamente, exacto. Bueno, de eso también quiero decirles que había en el taller de los Cedrés también una fabricación, hablábamos el otro día, Cacho, ahí en los galpones frente a lo que es Sucovita, que esta parte nos va a quedar para la próxima, una fabricación de las cajas de las camionetas Studebaker o Studebaker. Exactamente, sí, exactamente. Ahí se construyeron las cajas de todas las camionetas. Exacto. Lo único que venía era la matriz, lo que sería la piel exterior de la tapa de atrás de la que venía estampada de Estados Unidos, creo que era americano, Studebaker. Bueno, acá un poco el... Eddie, dale. No, acá estamos poniendo justamente el agradecimiento a todos los que nos acercaron material o de donde nosotros sacamos material, el archivo Chavalgoiti, la publicación de la revista de 1918, la cooperativa Ocovita, que vamos a hablar en la próxima, el centro comercial, la revista Perfiles con Javier de Gregorio, y archivos particulares de Danilo Di Maggio, García, familia Silva y Maider García. Ahora queríamos dejar un espacio para las preguntas, ¿verdad, Adriana? Sí, es que estoy acá revisando los chats justamente para que se le pueda contestar o decirles, comentarles a todos algunas de las cosas que nos fueron acercando. Bueno, Isabel Olazábal manda un saludito, dice que la madre no sabe que la está mirando, pero que la está mirando. Acá dice Maider García, dice, mi padre trabajó desde sus 16 años hasta que cerró la fábrica en la fidería Robacio. Repartía los fideos en un carro tirado por un caballo. El loco. Debería ser mi abuelo 66 o 67. Mi abuelo Pucci trabajó ahí hasta que se jubiló. Exacto. Bueno, eran esas grandes... Sí, pero acá hay otras cosas que dice, por ejemplo, en Béccar inicialmente estaba en la esquina de Yaguarón y 25 de Mayo. Exacto. Pregunta. Y Oscar lo hace no siempre en este lugar que está hoy. Claro, eso desde luego que fueron cambios. Después por ahí hay alguien que dice, nos acota, otro cuento de Paco se relata la zona de la cantera de Yaguarón, el de los 5, sí, efectivamente, Ivonne, sí. Así es. Los cinco hacen hincapié justamente en el puente de las ánimas. Exactamente. Sí, exactamente. En una yo no tengo imágenes que vimos. Dale, Cacho. Yo no tengo cómo chatear, y agradezco a Jorge Gutiérrez Pérez que recién me llamó para explicarme cómo podía hacer, pero yo soy analfabeto en estas cosas tan modernas, ¿no? Yo me podría detener en cada una de las cosas que he escuchado porque yo nací en ese barrio y hace 50 y pico de años que vivo ahora en otro barrio, pero no me he podido desprender de lo que es el barrio, ¿no? Quiero hacer un par de apuntes. Mi abuelo era de los carreros que traía mercadería de Montevideo para San José. Tenía un puesto en Santa Lucía donde renovaba sus caballos y después llegaba y pasaban siempre por la zanja del Noy. Eso es un relato que me hizo mi padre, que lo conservo bien vivo. Y la otra cosa que lo hablamos contigo, Adriana, es lo que
significa la Plaza Zorrilla para ese barrio, ¿no? La plaza que no solamente tuvo en el arquitecto Escaso, su creador, lo que significa todo un acontecimiento, valorarlo desde ese punto de vista, sino lo que significaba para el barrio como un lugar de encuentro. Exacto. Era el lugar de las tertulias bailables, porque había una pista de baile ahí. Pero además para la muchachada del barrio era ir al famoso Araca la Cana de antes, era ir a jugar al fútbol para que te echara el placero o viniera la policía y te sacara corriendo. Pero había algo mucho más importante, que era el salvar el examen de cruzar el túnel de punta a punta. Y había que hacerlo eso, cuanto menos años tenía, mejor. Más galardón tenía el que lo cruzaba. Y ese túnel tiene como una especie de un respiradero que da mismo enfrente a esa edificación antiquísima que tienen los Escañelos. Y ahí, cuando se sabía que la gurizada iba a atravesar, porque era una cosa, un acontecimiento, ¿no? Bueno, hoy hay que cruzar el túnel. Y ahí los Escañelos, con mucho ingenio, me acuerdo de Pepe, sobre todo, que falleció muy joven, hacía alguna judiada para asustarnos, algo inventaba, tiraba una lata o algo por ese ducto, y ahí todo el mundo salía corriendo para donde fuera, ¿no? Y terminaba en el Puente de las Ánimas, que yo ya lo conocí, obviamente lo conocí tal cual está hoy. Claro. Bueno, porque esa zona tenía esa particularidad también, la cercanía del cementerio daba para que a uno lo asustaran más fácil que de repente en otros barrios, ¿no? Claro. Y ese nombre de Puente de las Ánimas ya también significa bastante. Claro, ¿no? Sí, había toda una leyenda. Claro, uno la fue perdiendo con el tiempo. Claro, sin duda, sin duda. Bueno, después hay alguien que pregunta por el tema del frontón, y sí, Luis Devia es un jugador destacadísimo. Uruguay tuvo en general jugadores muy destacados en pelota de mano, en pelota vasca. Luis Devia participó en ese campeonato en 1952 en San Sebastián, y en frontón corto, que le llamaban, que era un frontón de 36 metros. Y realmente sacó una medalla de plata. Uruguay trajo, creo que 4 medallas en esa oportunidad. O sea que, y aquí en San José, como decía Eddie hoy, hubo otros frontones, otros lugares donde se dieron juegos muy destacados. Yo buscaba después en esas estadísticas y realmente después de San José no participó nadie más. Yo me imaginaba lo que debe haber sido en 1952 para un joven de esa zona, llegar a participar en un campeonato en España, en San Sebastián, ¿no? Realmente tiene que haber sido un acontecimiento muy importante. A ver qué Marita... dime. Dale, Cacho. No, la verdad que hablar de Luisito Devia significa mucho para el barrio, ¿no? Claro. Era un tipo entrañable. Creo que te lo dije el otro día. Sí. Luisito trabajaba en el Poder Judicial en Montevideo. Era un hombre de un vozarrón y una carcajada bien audible. Y yo creo que daba la vuelta ahí en Misiones para ir para su casa. Y ya con el primer saludo se sabía que venía Luisito Devia. Era un tipo entrañable, no me cuesta hablar de él. Bueno, ves que genera emoción también esto. Sí, mi padre siempre hablaba de Luis Devia y muy bien lo recordaba con mucho cariño también. Alguien decía por ahí, no tengo el nombre, tengo el nombre del teléfono, si el Kiko Nievas era abuelo de Araceli. No, era tío, dice después Anabela Clara. Era tío. Y la madre. Ah, perfecto. Bueno. Y otra cosa, perdóname, porque dale. El barrio y la zona tiene un vínculo impresionante con uno de los himnos maragatos. Impresionante. A ver en la próxima. En la próxima. Sí, eso lo vamos a abordar en la próxima, Cacho. Entonces hablo de los frontones.
Exacto. frente a mi casa. No te quedes sin argumento. Y salgo elegantemente. Bien lo tuyo. Dejo el tema para la próxima. El frontón de lo de los Castro creo que era Felipe Castro, ¿no? Que está por calle Di Martino, frente donde yo nací y me crié. Sí, y los Machín también. Claro, estaba el frontón de lo del padre Lugo, ahí donde está ahora el velatorio, y a la vuelta, claro. A la vuelta por Di Martino estaba el otro frontón que una noche de tormenta le tiró toda una pared. Sí. Como que ese barrio era el barrio de los frontones, ¿no? Porque había 2 frontones en 150 metros. Claro. No, y con respecto a la casa de los antepasados de Anabela, está exactamente igual. Sí, prácticamente igual. No tiene cambio. Es la que más se ha conservado, totalmente. No, yo lo que quería mencionar también, para no alejarnos mucho de ahí, de la zona del barrio, del cementerio, y hablábamos del Berral, que también en esa calle Yaguarón, ya casi en contacto más cercano al puente carretero, pasando La Valleja, lo que hoy es la calle La Valleja, estaba también el viejo Tala de Universal, que marcó los orígenes de Universal. Nos ponemos de pie, Anabela. Totalmente. Nos ponemos de pie. Está Nadia por ahí también para que se pueda poner de pie, por el glorioso. Era el Vaticano. Exactamente. No, y vos hablabas el otro día. Tal cual, de acuerdo. Exacto, de lo que era el fútbol también, y decías, bueno, la canchita de... el campito de la Turca Rosa. Claro. No. Parienta de Julito Devia. Claro. Sí, el campito de la Turca Rosa estaba ubicado en lo que hoy serían Oribe y Canaro. Claro. Y hoy pasé por ahí, hay solamente una casa, después está el resto del campito, ¿no? Y cuando digo la Turca Rosa, la digo desde el mayor de los afectos, porque era una figura entrañable del barrio. Por supuesto que se enojaba cuando la pelota caía para allí, ¿no? Claro. Pero en esa canchita jugaron glorias del fútbol de San José. Voy a empezar por alguien que no era de mi cuadro, que era el Bochón Caputi, que vivió toda la vida por ahí. Los Licio, la Pindonga, el Hugo Machín, ni que hablar. Los Ábalos, en esa esquina vivió el Yoyo Ávalo, que fue uno de los pilares del ciclismo. Vamos a referirnos a él cuando nos arrimemos a la Unión Ciclista Maragata, o sea, cuando hagamos el último tramo de Yaguarón. Te seguimos convocando, Cacho. 3 jueves tenés ocupado con nosotros. No des otras entrevistas. Bueno, no sé si alguien quiere aportar más o preguntar alguna otra cosa. Les digo una cosa que dicen por acá cuando nos referimos a los niños trabajando. En aquella época el concepto de explotación de la niñez no existía. No existía, claro. Todo lo contrario. Para que se haga una persona de bien, mandalo a trabajar, que aprenda un oficio, que después vemos si estudia o no estudia, pero si no quiere o no puede, o ya se sabía para muchos que estudiar era imposible, cuanto antes aprendieran un oficio era mejor. Eso también en la calle Yaguarón funcionó bastante. Bueno, no sé si hay alguien más, si no nos estamos despidiendo, pues estamos... Adriana, yo creo que es hora de despedirnos, me parece. A ver, dale. ¿El otro jueves a qué hora es? A las 7. A las 7. Dale, gracias. Los 2 jueves que quedan a la hora 19. Repasadas de hora como es nuestra característica. Si no, no seríamos nosotras. No, una hora nos ilusionamos cuando decimos... No, pero creo que nos excedimos un poco. Bueno, sí, no. Ustedes 2 se excedieron, yo fui cortita. No. Yo corto siempre bien. Le pregunto a Nadia y a Cacho Mariño si Universal es un cuadrito que tiene una sede acá a la vuelta de mi casa. No, mira, Universal, perdona, te voy a saltar yo primero. Bueno, no pregunto porque no sé. Mariana, contestá vos a Mariana. Pero por favor.
Creo, porque no estoy segura. Ustedes son las historiadoras. ¿Sabés lo que es el campeonato del interior? No. ¿Nunca has oído hablar de eso? Primero de San José. Bueno, Sí. yo quiero hacer otra cosa, además de que hablen de Universal. Dale, dale. Quiero saludar especialmente a Rita, que veo que está ahí con María René, que se acercó al Zoom, porque ella se negaba al Zoom. Y bueno, La traje, lo que son ustedes, ¿eh? Y me convenció porque dije, no. La verdad que no me arrepiento. Bueno, muchas gracias. Pero no me dijo nada, mi vecina no dijo nada, la veo ahora, pero... No porque sabía que te iba a dar una sorpresa, Margot. Bueno, me alegro. Lo arreglamos con María René, hoy hicimos unos acomodos ahí, unas cosas, y la invitó que vamos a tomar algo, no sé qué, y se vino. Claro, sí. Y ahí la enganchó. Adriana, Sí, Marita. para el próximo jueves la misma ID con la misma contraseña. Exactamente, la misma ID, la misma contraseña. Y para la gente que hoy preguntaba lo que Anabela mencionó de la colaboración y demás, no se asusten que les pasamos datos después. Les va a caer, si no les cae la cobradora, en unos 15, 20 días están en el clearing, así que no hay problema. Ay, qué exagerada. Bueno, Margarita, tenemos que lograr algo con la gente. Bueno. Tenemos que asustarlos un poco. Miren que si no, cuando vayan a cruzar el puente de las ánimas, quién sabe que se aparece. Sí, nos encontramos Gracias. con los cinco. Nos encontramos el jueves que viene. Hasta el jueves, gracias. Bueno, Hasta la vuelta. muchas gracias. Gracias. Me encantó. Gracias, muchas gracias. Si no se durmieron, eso es bueno. No, genial. Muy interesante. Muchas La felicito. Chau, chau. Chao, muchísimas gracias. Excelente, gracias. Besos a todas. Espléndido, precioso. Me encantó. Gracias. Realmente. Nos vamos Hasta a el jueves. A ver si sale. bueno. Seguimos la reunión. Lilian Bonjour nos dice muchas gracias desde Colonia. ¿Yo puedo decir algo? ¿Cómo no? Saludos a mi mamá que no me está mirando. Miro, sí. Exagerada. Ya te dije que estabas ahí, Isabelita. Bueno, entonces la que no escuchó fui yo. Menos mal que no apareció el nene pidiéndote las milanesas. No, por eso vine, porque los nenes están en otro lado. Si Bueno, no, menos mal. Si no, no aparecía. Ya les dije, miren que tengo un rancho en el campo que lo alquilo para que las madres lleven a los niños, así los podemos mandar a una escuela que hay a la vuelta, una escuelita rural. Flor de negocio vas a hacer. Bueno. Yo me anoto ahí. No me ven más tampoco. Chao. Bueno. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chau, chau.